James Webb acaba de revelar algo cerca de nosotros peor de lo que creíamos. Por años, nos vendieron la idea de que allá afuera, justo a la vuelta de la esquina cósmica, teníamos un refugio esperándonos. Un lugar que, en el papel, se veía como el plan B perfecto para la humanidad. Un santuario en medio de la oscuridad. Pero la neta, nos equivocamos feo. Lo que antes veíamos como una joya llena de posibilidades y un hogar potencial, hoy se nos presenta como una trampa mortal. Un escenario de pesadilla que nadie vio venir. Y ojo, que esto no es un chisme de pasillo, ni una teoría de esas que abundan en Internet. Son datos duros, crudos, bajaditos directamente del telescopio James Webb, la herramienta más cabrona que hemos construido para espiar los secretos del universo. El Webb se asomó a nuestra vecindad, puso el ojo donde nadie más podía, y lo que encontró nos dejó helados a todos. No solo nos dice que ese mundo no es lo que esperábamos, sino que nos obliga a replantearnos seriamente si de verdad tenemos vecinos, o si estamos mucho más solos de lo que nos gusta admitir en nuestras fantasías de ciencia ficción. Lo que acaba de captar este telescopio cambia por completo las reglas del juego y rompe las ilusiones que los astrónomos alimentaron por décadas. Prepárate, porque lo que creíamos saber sobre nuestros vecinos más cercanos acaba de irse directo a la basura. Estamos hablando de una realidad mucho más violenta, hostil y, sobre todo, mucho más decepcionante de lo que cualquier experto se hubiera atrevido a pronosticar hace apenas unos meses. El espacio no es ese lugar amigable que imaginamos, y el James Webb nos lo acaba de restregar en la cara con una claridad que, sinceramente, asusta. Para entender bien el tamaño de esta bronca, hay que mirar hacia el sistema TRAPPIST-1. Seguro ya habías escuchado de él en las noticias. Se volvió el consentido de la NASA y de todos los que soñamos con encontrar vida en otros lados. Está aquí nomás, a unos 40 años luz, que para términos del espacio es como vivir en la casa de enfrente. Casi podemos oler lo que están cocinando. Los científicos estaban eufóricos, casi fuera de sí. Decían que este sistema era una mina de oro, 7 planetas rocosos, del tamaño de la Tierra, dando vueltas alrededor de una estrella enana roja. La apuesta era altísima. Los modelos matemáticos y las simulaciones sugerían que al menos uno de ellos tendría océanos, nubes y, con un poco de suerte, una atmósfera espesa que nos permitiera soñar con una mudanza interestelar. Era el escenario ideal, el sueño de cualquier astrónomo. Pero había un pequeño detalle. Nuestros telescopios anteriores, como el Hubble o los que tenemos aquí en la Tierra, nomás no daban el ancho para ver los detalles finos. Solo veíamos sombras, siluetas borrosas que nos permitían imaginarlo mejor, alimentando una esperanza que resultó ser pura ilusión. Ahí es donde entra el James Webb para poner orden. Con su visión infrarroja ultra potente, el Webb no se queda con las ganas y se mete hasta la cocina de estos mundos. Su misión era simple, pero crucial: confirmar que esos planetas tenían aire, que tenían esa capa protectora que hace que la vida sea posible. Pero cuando el telescopio enfocó su lente hacia el primer planeta de la lista, la respuesta que mandó de vuelta no fue la fiesta que todos esperábamos. Fue un cubetazo de agua fría que apagó cualquier rastro de optimismo. El Webb miró donde nadie más podía, atravesó el polvo y la distancia, y lo que descubrió es una verdad incómoda que nos hace dudar de todo lo que dábamos por hecho sobre la vida en nuestra propia galaxia. Para que dimensionen bien de lo que estamos hablando, hay que ponerle nombre y apellido a este rincón del espacio que nos tiene con el alma en un hilo. Estamos hablando del sistema TRAPPIST-1. Si te asomas por la ventana en una noche despejada y buscas la constelación de Acuario, ahí, escondida entre la inmensidad, se encuentra esta estrella que, hasta hace poco, era el sueño dorado de cualquier astrónomo con ganas de encontrar vida. Pero no te dejes engañar por el nombre que suena a cerveza artesanal. Este lugar es un rompecabezas cósmico
que nos ha tenido obsesionados desde que lo descubrimos allá por el 2016. Imagínate que el universo es una ciudad gigantesca y nosotros vivimos en un barrio tranquilo. Pues TRAPPIST-1 está apenas a unas cuadras, a unos 40 años luz de distancia. Sé que suena a muchísimo, y la neta es que, con nuestra tecnología de ahorita, tardaríamos cientos de miles de años en llegar, pero en la escala del cosmos, eso es básicamente ser vecinos de pared con pared. Estamos tan cerca que casi podríamos decir que compartimos el mismo código postal galáctico. Lo que hace que este sistema sea tan especial y a la vez tan frustrante ahora que el James Webb metió su cuchara es su estrella. No es un sol brillante y majestuoso como el nuestro. Para nada. TRAPPIST-1 es lo que los científicos llaman una enana roja ultrafría. Imagínate una brasa que apenas sobrevive en una fogata que se está apagando. Es mucho más chiquita que nuestro Sol, apenas un poco más grande que Júpiter, y su luz es de un rojo profundo, casi lúgubre. Pero no te equivoques, que sea chiquita no significa que sea tranquila. Estas enanas rojas son como esos perritos chihuahuas que son chiquitos, pero tienen un genio de los 1000 demonios. Son inestables, lanzan llamaradas de radiación como si no hubiera un mañana, y son capaces de achicharrar cualquier cosa que se les acerque demasiado. Sin embargo, a pesar de ese carácter tan volátil de la estrella, lo que realmente nos voló la cabeza fue su familia de planetas. 7 mundos rocosos, más o menos del mismo tamaño que nuestra Tierra, amontonados en un espacio tan reducido que parece un milagro que no choquen entre ellos. Esa fue la primera gran sorpresa que nos dejó con la boca abierta. En nuestro sistema solar, los planetas están repartidos con mucha calma, con millones de kilómetros de distancia entre uno y otro. Pero en TRAPPIST-1, todo está apretadísimo. Si te pararas en la superficie de uno de esos planetas, verías a los otros mundos en el cielo no como puntitos de luz, sino como lunas gigantescas, con detalles de sus relieves a simple vista. Es una imagen que parece sacada de la portada de una novela de ciencia ficción de los años 50, algo que te hace pensar en cielos exóticos y paisajes imposibles. Y claro, como seres humanos que somos, en cuanto vimos que había 7 planetas del tamaño de la Tierra, nuestra imaginación se fue a las nubes. Empezamos a proyectar nuestros deseos de no estar solos, de tener un lugar a donde ir si aquí las cosas se ponen color de hormiga. Nos convencimos de que, por pura probabilidad, alguno de esos 7 tenía que ser el ganador. Alguno tenía que tener ese equilibrio perfecto, esa zona habitable, donde el calor de la estrella no fuera ni mucho ni poco, sino el justo para que el agua corriera por la superficie como en nuestros ríos y mares. La fascinación por TRAPPIST-1 no fue una moda pasajera. Fue una obsesión que movilizó a los telescopios más potentes del mundo durante años. El telescopio Spitzer de la NASA pasó más de 1000 horas observando este sistema, tratando de entender cómo se movían esos planetas. Y lo que encontró solo alimentó más el fuego de la esperanza. Resulta que los 7 planetas están en una danza perfecta, una resonancia orbital que parece una pieza de música clásica. Se mueven de forma tan sincronizada que los científicos pensaron que este sistema era increíblemente estable, un lugar que había tenido miles de millones de años para que la vida floreciera sin interrupciones. Era, básicamente, el laboratorio perfecto. Teníamos la cercanía, teníamos el número de planetas y teníamos la sospecha de que eran mundos sólidos, con rocas, montañas y tal vez atmósferas llenas de oxígeno o nitrógeno. Era el escenario ideal para que el James Webb llegara a poner la cereza en el pastel. Pero aquí es donde la puerca torció el rabo, porque una cosa es lo que tú quieras creer basándote en sombras y cálculos matemáticos, y otra muy distinta es lo que ves cuando prendes la linterna más potente de la humanidad. Por años,
Los modelos climáticos que hacían los expertos en sus computadoras superpotentes nos pintaban paisajes hermosos. Nos decían, miren, el planeta B y el planeta C están muy cerca de la estrella, pero a lo mejor tienen nubes tan gruesas que reflejan el calor y mantienen el clima fresco. O decían, tal vez tienen océanos globales que distribuyen el calor y evitan que un lado se congele y el otro se hace. Eran puras suposiciones educadas, pero al final del día eran solo eso, suposiciones. Estábamos viendo el sistema TRAPPIST-1 a través de un vidrio empañado, imaginando que lo que había del otro lado era un jardín, cuando en realidad el James Webb estaba a punto de revelarnos que el jardín era más bien un desierto calcinado. La importancia de este sistema no se puede exagerar. Es, literalmente, nuestra mejor oportunidad para entender si los planetas que orbitan a las estrellas más comunes del universo, las enanas rojas, pueden albergar vida. Verás, nuestro Sol es un tipo de estrella más bien raro. La gran mayoría de las estrellas en nuestra galaxia son como TRAPPIST-1, pequeñas, rojas y muy longevas. Si esos planetas resultaban ser habitables, significaba que el universo está a reventar de vida. Pero si esos planetas resultaban ser un fiasco, entonces la posibilidad de encontrar una Tierra 2.0 se reduce drásticamente. Por eso, cuando el Webb apuntó sus espejos dorados hacia allá, no solo estaba estudiando un sistema solar vecino, estaba buscando la respuesta a la pregunta más grande de todas: ¿es la Tierra un accidente único o somos parte de una regla general? La neta es que nos sentíamos muy seguros. Habíamos invertido tanto tiempo y dinero en estudiar TRAPPIST-1 que ya sentíamos que los conocíamos. Los planetas B, C, D, E, F, G y H se volvieron casi como personajes de una serie que no te puedes perder. Los astrónomos hablaban de ellos con una familiaridad que te hacía pensar que ya sabíamos qué había ahí abajo. Se decía que los planetas del medio, el E y el F, eran los candidatos más fuertes para tener agua líquida. Pero para llegar a ellos, primero había que analizar a los hermanos mayores, los que están más cerca del fuego, TRAPPIST-1b y 1c. Pensábamos que, incluso si estos eran demasiado calientes, nos darían las pistas necesarias para entender a los demás. Nunca nos pasó por la cabeza que la respuesta que nos darían sería tan tajante y tan desalentadora. Imagínate el bajón de energía en las oficinas de la NASA cuando empezaron a llegar los primeros datos crudos. Es como cuando organizas una fiesta con toda la ilusión. Compras la comida, pones la música, esperas a que llegue el invitado de honor y, cuando por fin abre la puerta, te das cuenta de que no es quien tú pensabas, sino alguien que viene a decirte que la fiesta se canceló. Esa es la sensación que ha dejado el James Webb en esta primera etapa de observación. Estábamos tan acostumbrados a la idea de que TRAPPIST-1 era nuestro plan B galáctico que nos olvidamos de lo hostil que puede ser el universo cuando se lo propone. Nos olvidamos de que una estrella, por muy chiquita que sea, sigue siendo un reactor nuclear furioso que no tiene ninguna obligación de ser amable con los planetas que la rodean. Lo que hace que esta revelación sea tan peor de lo que creíamos es que no solo nos quita un planeta de la lista, nos está quitando la esperanza de todo un sistema que era nuestra mayor apuesta. Y lo peor es que el Webb no miente. Sus sensores son tan precisos que pueden detectar moléculas individuales en el aire de un planeta que está a billones de kilómetros. Cuando el Webb dice que algo no está ahí, es porque de plano no está. Y lo que no encontró en este vecino tan cercano es precisamente lo que más necesitábamos encontrar. Es un golpe de realidad de esos que te dejan mareado, que te hacen replantearte si de verdad entendemos cómo funcionan los mundos más allá del nuestro. Estamos parados en un momento histórico, pero no por las razones que nos gustaría. No estamos celebrando el descubrimiento de un nuevo océano o de una atmósfera llena de oxígeno.
Estamos procesando el duelo de una ilusión que se rompió en 1000 pedazos. TRAPPIST-1, ese sistema que brillaba con la promesa de ser un refugio, se está revelando como un recordatorio de lo especial y frágil que es nuestra propia Tierra. El vecino misterioso, el que siempre nos fascinó por su parecido con nosotros, resultó ser un extraño con el que no tenemos nada en común. Y esto, señoras y señores, es solo el principio del desastre, porque cuando empiezas a escarbar en los detalles de por qué este lugar es tan inhabitable, te das cuenta de que el problema es mucho más profundo y aterrador de lo que cualquier modelo matemático pudo predecir. El web apenas está empezando a hablarnos, y lo que nos está diciendo es que el espacio cercano es mucho más solitario y salvaje de lo que nos atrevimos a soñar. Aquel refugio que creíamos tener a la vuelta de la esquina no es más que una roca pelona, castigada por una estrella que no sabe lo que es la piedad. Y si el mejor candidato que teníamos se ve así de mal, ¿qué nos espera en el resto de la galaxia? La respuesta que el James Webb está dibujando no es para nada la que queríamos escuchar, pero es la verdad. Y la verdad en el espacio suele ser mucho más fría de lo que estamos listos para aceptar. Es increíble cómo nos gusta engañarnos a nosotros mismos cuando la esperanza está de por medio. Hasta hace apenas unos días, el consenso en la comunidad científica era que estábamos a punto de confirmar el hallazgo más grande de la historia. La seguridad que sentíamos no era gratuita. Se basaba en años de meterle lana a investigaciones, de quemarse las pestañas frente a monitores y de construir modelos matemáticos que, en el papel, se veían de pelos. Teníamos una fe casi ciega en que el sistema TRAPPIST-1 era nuestro espejo en el cosmos. Nos sentíamos seguros porque, según nuestros cálculos, las piezas del rompecabezas encajaban demasiado bien para ser una coincidencia. Decíamos que, si el universo era un lugar lógico, esos 7 planetas no podían ser solo rocas muertas. La teoría antigua, la que defendimos a capa y espada hasta la semana pasada, nos pintaba un panorama que era, sinceramente, una chulada. El corazón de esta ilusión de seguridad era el concepto de la zona habitable, esa famosa franja que los astrónomos llaman la zona de ricitos de oro. Ya te la sabes. Ni muy cerca para que no te quemes, ni muy lejos para que no te congeles. Y resulta que TRAPPIST-1 tiene no 1 ni 2, sino 3 planetas justo en esa zona privilegiada. Eso es algo que ni nuestro propio sistema solar puede presumir con tanta claridad. Los modelos sugerían que planetas como TRAPPIST-1e o 1f eran mundos oceánicos, bolas de roca cubiertas por mares profundos y cielos cargados de nubes. Nos imaginábamos paisajes sacados de una postal de vacaciones intergalácticas. Pensábamos que, aunque su sol fuera una enana roja, la atmósfera de estos planetas sería lo suficientemente gruesa y protectora como para repartir el calor por todo el globo, creando un clima estable donde la vida pudiera echar raíces sin que nadie la molestara. Pero la cosa no se quedaba ahí. Los científicos, en su afán por encontrar buenas noticias, desarrollaron teorías fascinantes sobre cómo sería vivir allá. Como estos planetas están tan cerca de su estrella, sufren algo que se llama acoplamiento de marea. Esto significa que siempre le dan la misma cara al Sol, igualito que la Luna con la Tierra. Un lado vive en un mediodía eterno y el otro en una noche que nunca termina. Cualquiera pensaría que eso es un caos, pero la teoría de la seguridad nos decía que no había bronca. Los modelos climáticos más optimistas sugerían que, si había una atmósfera densa, el aire caliente del lado iluminado viajaría hacia el lado oscuro, equilibrando las temperaturas. Imaginábamos una franja de crepúsculo perpetuo, un anillo de vida alrededor del planeta donde siempre es la hora mágica, con un sol rojo gigante colgado en el horizonte, bañándolo todo con una luz cálida y suave. Era un espejismo perfecto, una zona de confort intelectual donde todo era posible. Incluso llegamos a pensar que estas enanas rojas eran mejores que nuestro Sol. Como viven billones de años,
mucho más que las estrellas amarillas como la nuestra, pensábamos que la vida en TRAPPIST-1 había tenido muchísimo más tiempo para evolucionar, mientras que en la Tierra apenas llevamos unos cuantos millones de años de vida compleja. Allá podrían llevar miles de millones. Nos sentíamos seguros pensando que estábamos observando un sistema maduro, un vecindario sabio y antiguo que ya había superado todos los problemas de la infancia cósmica. Hasta se publicaron artículos diciendo que estos planetas podrían ser mundos de ojo, donde el lado que da a la estrella tiene un océano líquido rodeado de hielo, como una pupila gigante mirando al espacio. Una imagen poética, neta, pero que resultó ser puro cuento chino. La seguridad que sentíamos venía reforzada por los datos del telescopio Hubble. El viejo Hubble, que tantas alegrías nos ha dado, se asomó a TRAPPIST-1 y, aunque no podía ver las atmósferas con claridad, nos dio señales confusas que interpretamos a nuestra conveniencia. Vimos que los planetas no tenían atmósferas de hidrógeno puro, lo cual era bueno, porque eso significaba que podrían tener atmósferas más pesadas, ricas en nitrógeno y oxígeno, como la nuestra. Fue un clásico caso de ver el vaso medio lleno. Si no es hidrógeno, entonces tiene que ser algo habitable, decíamos con una sonrisa en la cara. Nos convencimos de que esos mundos estaban envueltos en una cobija de aire protectora que guardaba el calor y protegía la superficie de la radiación. Era un plan sin fisuras, o eso queríamos creer. Esa ilusión de seguridad permeó hasta la cultura popular. Ya nos veíamos mandando sondas, buscando señales de radio, o incluso planeando cómo sería la vegetación bajo una luz roja. Los biólogos especulaban que las plantas allá serían negras o moradas para absorber mejor la energía de una estrella tan tenue. Todo ese ecosistema teórico se sentía tan real que casi podíamos tocarlo. Pero la neta es que estábamos construyendo un castillo de naipes sobre un pantano. Estábamos ignorando las advertencias de los más escépticos, esos que decían que las enanas rojas son traicioneras y que estar tan cerca de ellas es como intentar vivir pegado a la boquilla de un soplete. Pero no, nosotros preferíamos la versión bonita, la que nos decía que estábamos a un paso de encontrar nuestro segundo hogar. Lo que más nos dolía ignorar, y que ahora el James Webb nos ha restregado en la cara, es la cercanía extrema de estos planetas con su estrella. Para que te des una idea, todo el sistema de 7 planetas de TRAPPIST-1 cabría cómodamente dentro de la órbita de Mercurio, el planeta más cercano a nuestro Sol. Están pegaditos, amontonados, pero en nuestra burbuja de seguridad pensábamos que la baja temperatura de la estrella compensaba esa cercanía. Creíamos que, al ser una estrella fría, los planetas podían estar ahí sin que les pasara nada gacho. Pensábamos que la atmósfera era un escudo impenetrable, una armadura que los protegía de cualquier llamarada o viento solar. ¡Qué ilusos fuimos, de veras! Incluso los modelos de la semana pasada, sí, así de rápido cambia esto, todavía sugerían que el planeta TRAPPIST-1b, el más cercano a la estrella, podría tener una atmósfera densa de dióxido de carbono que lo hiciera parecerse a Venus. Y aunque Venus es un infierno, al menos tiene una atmósfera, lo que nos daba esperanzas de que los planetas más lejanos fueran más amigables. Pensábamos, bueno, si el más cercano es como Venus, el tercero o el cuarto seguro son como la Tierra. Era una lógica de escalera que nos hacía sentir que el éxito estaba asegurado. Estábamos tan cómodos en nuestra teoría que ya dábamos por hecho que la habitabilidad era la regla y no la excepción en ese sistema. Esta falsa sensación de seguridad es lo que hace que la caída sea tan dura. No es solo que un planeta sea inhabitable, es que toda la estructura lógica que armamos para sentirnos acompañados en el universo se está desmoronando. Nos vendieron la idea de que los sistemas de enanas rojas eran el plan de respaldo del universo, los lugares donde la vida persistiría cuando estrellas como nuestro Sol se apagaran. Nos sentíamos seguros pensando que el cosmos tenía una red de seguridad,
que si aquí las cosas salían mal, había miles de millones de otras tierras rojas allá afuera esperándonos. TRAPPIST-1 era la prueba de fuego de esa teoría, el estandarte de nuestra esperanza de no ser una anomalía solitaria en el vacío. Pero la realidad es que esa seguridad era pura soberbia humana. Queríamos que TRAPPIST-1 fuera habitable porque eso validaba nuestros deseos, no porque los datos lo confirmaran. Nos aferramos a los modelos que nos daban la razón y descartamos los que nos daban miedo. Imaginamos océanos donde solo hay roca calcinada. Imaginamos brisas suaves donde solo hay vacío y radiación. Imaginamos vida donde solo hay un cementerio cósmico. Y lo peor es que estábamos tan convencidos que cuando el James Webb finalmente abrió los ojos y mandó los primeros datos, muchos científicos no querían ni creerlo. Fue como si nos despertaran de un sueño de décadas con un bofetón de realidad. Ahora, cuando miramos hacia atrás a esos modelos de la semana pasada, se ven casi infantiles. Esa idea de que una atmósfera podría sobrevivir a la furia de una enana roja solo porque el planeta es del tamaño de la Tierra parece ahora un deseo de Navidad más que una conclusión científica sólida. La ilusión se rompió, y con ella, esa paz mental que nos daba el creer que teníamos un refugio cerca. La seguridad se convirtió en decepción, y el optimismo en una pregunta inquietante. Si nos equivocamos tan feo con nuestro vecino más prometedor, ¿qué tantas otras mentiras nos estamos contando sobre el resto del universo? La respuesta que el Webb está encontrando es mucho más cruda, más vacía y, definitivamente, mucho peor de lo que nos atrevimos a imaginar mientras dormíamos en la cuna de nuestras propias fantasías. Pero bueno, para entender realmente por qué lo que nos dijo el James Webb tiene tanto peso, hay que entender cómo es que este monstruo de la ingeniería hace su chamba. Porque miren, no es que el Webb sea nomás una cámara más grande y más cara que las que ya teníamos. No es como si le hubieran puesto un lente de más megapíxeles y ya. Lo que hace el Webb es harina de otro costal. Es, básicamente, como si le hubiéramos dado a la humanidad un sentido nuevo, uno que no sabíamos que necesitábamos hasta que lo tuvimos. El Webb no ve el universo como lo vemos tú y yo, con nuestros ojos limitados que solo captan una fracción minúscula de la realidad. El Webb ve el calor, ve la luz infrarroja, esa que está escondida detrás del velo de lo que es visible. Y es precisamente ahí donde se esconden los secretos más oscuros de los planetas rocosos. Para meternos en la cocina de este descubrimiento, hay que hablar de una herramienta que suena muy técnica, pero que es la clave de todo: la espectroscopia. Suena a palabra de examen de física, pero la neta es algo fascinante. Imagínate que la luz que viene de una estrella es como un arco iris perfecto. Cuando esa luz pasa a través de la atmósfera de un planeta, o cuando rebota en su superficie, los elementos químicos que hay ahí, ya sea oxígeno, metano, dióxido de carbono o vapor de agua, se roban un pedacito de ese arco iris. Dejan una marca, una huella digital, un código de barras que solo un ojo experto puede leer. El James Webb es el mejor lector de códigos de barras del universo. Puede oler la composición química de un mundo que está a billones de kilómetros simplemente analizando cómo se rompe la luz que nos llega de él. Es una locura si lo piensas. Estamos analizando la química de un lugar al que nunca vamos a ir, usando partículas de luz que llevan viajando 40 años por el vacío. Ahora, ¿por qué el Webb pudo ver lo que el Hubble no? Pues porque el Hubble, con todo, y que es una leyenda, estaba diseñado principalmente para ver luz visible y un poquito de ultravioleta. Intentar ver la atmósfera de un planeta alrededor de una enana roja con el Hubble era como intentar leer un libro en una habitación a oscuras, usando solo la luz de un cigarro. Las enanas rojas, como TRAPPIST-1, emiten la gran mayoría de su energía en el espectro infrarrojo. Son estrellas que brillan más en calor que en luz. Por eso el Webb
es el instrumento perfecto para esta misión. Está estacionado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, en un punto llamado L2, donde hace un frío de los 1000 demonios. Y tiene que estar así de frío porque, para poder ver el calor de un planeta lejano, el telescopio mismo no puede tener ni 1 gramo de calor propio. Si el Webb estuviera tibio, su propio calor cegaría sus instrumentos. Es como intentar ver las estrellas desde una ciudad llena de luces. Para ver lo que está lejos y es tenue, necesitas oscuridad y silencio térmico total. Lo que el equipo científico hizo para analizar a TRAPPIST-1b, el primer planeta de la lista, fue una técnica que se llama fotometría de eclipse secundario. Suena mamalón, pero la idea es sencilla. El Webb se quedó mirando fijamente al sistema TRAPPIST-1. Midió la luz total que venía de la estrella y el planeta juntos. Luego, esperó a que el planeta pasara por detrás de la estrella, lo que llamamos el eclipse secundario. En ese momento, el planeta desaparece de nuestra vista y solo nos queda la luz de la estrella. Al restar la luz de la estrella sola de la luz de la estrella más el planeta, los científicos pudieron aislar, por primera vez en la historia, el brillo térmico de un planeta rocoso del tamaño de la Tierra. Pudieron ver cuánto calor emitía el planeta por sí solo. Es como si estuvieras en un estadio lleno de gente gritando y pudieras aislar el susurro de una sola persona en la fila 50. Ese es el nivel de precisión del que estamos hablando. El instrumento que se la rifó en esta ocasión fue el MIRI, el instrumento de infrarrojo medio. El MIRI es especial porque ve longitudes de onda que son perfectas para detectar el calor de las rocas. Los científicos esperaban que, si TRAPPIST-1b tenía una atmósfera, esa atmósfera absorbería parte del calor del lado que da a la estrella y lo repartiría por todo el planeta, o al menos lo filtraría de alguna manera que el Webb pudiera detectar. Si había aire, el planeta se vería un poco más fresco de lo esperado, porque la atmósfera estaría moviendo el calor de un lado a otro. Pero si no había atmósfera, el planeta brillaría con toda la intensidad de una roca calcinada, sin nada que detuviera la radiación. Fue un trabajo de paciencia china. El Webb no toma una foto y ya. Estuvo recolectando fotones, partículas de luz, durante horas y horas, acumulando datos para que la señal fuera clara. La comunidad científica estaba en ascuas. Había apuestas, había nervios. Se decía que si el Webb encontraba aunque fuera una pizca de dióxido de carbono, ya estábamos del otro lado, porque eso significaría que el planeta tiene la capacidad de retener gases, de tener una piel que lo proteja del vacío. El Webb tiene la sensibilidad suficiente para detectar si un planeta tiene una atmósfera espesa como la de Venus o una delgadita como la de Marte. Incluso puede ver si hay nubes de ácido sulfúrico o vapor de agua. Es el detective químico definitivo. Pero la tecnología, por muy avanzada que sea, solo te entrega la verdad, no la que tú quieres oír. Y los datos que empezó a escupir el MIRI eran demasiado claros, demasiado perfectos para ser un error. El Webb no encontró ninguna señal de que la luz estuviera siendo filtrada por una atmósfera. No encontró ese código de barras del dióxido de carbono, ni del nitrógeno, ni de nada. Lo que vio fue el brillo crudo y desnudo de la superficie del planeta. Midió una temperatura de unos 230 grados Celsius. Para que te des una idea, eso es suficiente para cocinar una pizza en el suelo en cuestión de segundos. Pero más allá del calor, lo que realmente dolió fue la falta de ruido en los datos. Cuando hay una atmósfera, los datos se ven un poco más complejos. Hay subidas y bajadas en la gráfica de luz. Aquí, la gráfica era plana, fría, mortalmente simple. Era la firma de una roca pelona. Lo que el Webb hizo fue quitarnos la venda de los ojos usando la física más pura. Nos demostró que nuestra tecnología ya es lo suficientemente cabrona como para no tener que andar adivinando. Ya no estamos en la época de "yo creo que tal vez hay vida". Estamos en la época de
El James Webb dice que ahí no hay ni aire para respirar. Esa capacidad de oler el vacío es lo que le da una credibilidad científica absoluta a este desastre. No hay forma de refutarlo. Los instrumentos del Webb están calibrados con una precisión que raya en lo obsesivo. Cada espejo, cada sensor, cada cable fue diseñado para este momento, para darnos una respuesta definitiva sobre nuestros vecinos. Y es que, piénsalo, el Webb está detectando variaciones en el brillo de la estrella de apenas unas pocas partes por millón. Es como si estuvieras viendo una torre de 1 kilómetro de alto y pudieras notar si alguien le puso un grano de arena encima. Con esa sensibilidad, el Webb nos confirmó que TRAPPIST-1b es, básicamente, una brasa de carbón flotando en el espacio. No hay nubes que reflejen la luz, no hay vientos que muevan el calor, no hay nada. Es una bola de roca oscura que absorbe toda la radiación de su estrella y la vuelve a emitir como calor infrarrojo, directo hacia los espejos del Webb. Esta capacidad de ver la verdad térmica de los planetas es lo que cambia todo. Antes, podíamos soñar porque no podíamos ver. Ahora, el Webb nos ha quitado ese privilegio. Nos ha dado una visión de rayos X sobre la realidad del cosmos, y lo que estamos viendo no es el paraíso que imaginamos. Es un recordatorio de que el universo no tiene por qué ser hospitalario. El Webb, con su tecnología de punta, nos ha mostrado que podemos ser muy buenos para construir telescopios, pero seguimos siendo muy malos para predecir la crueldad del espacio. La recolección de datos fue un éxito tecnológico sin precedentes, pero el resultado fue un fracaso para nuestras esperanzas de encontrar vida a la vuelta de la esquina. El Webb hizo su chamba a la perfección. Nos entregó la realidad en bandeja de plata, y esa realidad es que nuestro vecino más cercano es un mundo muerto, despojado de todo lo que hace que un planeta sea algo más que una simple piedra en el vacío. La precisión del Webb es asombrosa, sí, pero también es la que nos ha dado la noticia más triste de la astronomía moderna. Estamos viendo, con una claridad nunca antes vista, cómo se muere la esperanza de encontrar un hogar en TRAPPIST-1b. Y aquí es donde la realidad nos pega el primer gancho al hígado, de esos que te dejan sin aire y te hacen ver estrellitas. Agárrense, porque la noticia que soltó el James Webb no es solo una decepción pasajera, es, básicamente, el certificado de defunción de uno de nuestros sueños más grandes. Después de años de especulaciones, de modelos climáticos bien bonitos y de ilustraciones artísticas que nos mostraban mundos con nubes y puestas de sol rojizas, la verdad salió a flote. TRAPPIST-1b, el planeta más cercano a esa estrella y nuestra primera gran prueba de fuego, está más pelón que una rodilla. No tiene atmósfera. Nada. Cero. Es una roca desnuda, muerta y calcinada que flota en el vacío más absoluto. La neta, esto está de la patada. Lo que el Webb encontró es que TRAPPIST-1b no tiene ni una pizca de aire. Los científicos estaban esperando, aunque fuera por puro consuelo, encontrar una atmósfera densa de dióxido de carbono, algo parecido a lo que tenemos en Venus. Digo, Venus es un lugar horrible donde llueve ácido y la presión te aplastaría como a una lata de refresco, pero al menos tiene algo. Tener una atmósfera, aunque sea tóxica, significa que el planeta tiene la capacidad de retener gases, que tiene una protección contra el espacio exterior. Pero TRAPPIST-1b ni eso pudo lograr. Es una bola de roca negra, un pedazo de escombro cósmico que recibe de lleno toda la furia de su estrella sin que nada lo detenga. Fíjense bien en lo que esto significa, porque el peor de lo que creíamos no es solo un título para asustar. Es peor porque invalida la idea de que estos planetas son tierras en potencia. Al no tener atmósfera, la temperatura en el lado que da a la estrella sube hasta los 230 grados Celsius. Pero no es un calorcito rico de playa. Es un calor seco, radiante, que viene de una superficie que está siendo bombardeada constantemente por rayos X,
y radiación ultravioleta extrema. Si te pararas ahí, no solo te asarías en un segundo, sino que la radiación te desintegraría el ADN antes de que pudieras decir chale. Y lo más gacho es que, al no haber aire, no hay nada que transporte el calor al lado oscuro del planeta. Así que tienes un lado que es un horno infernal y otro lado que es un congelador absoluto, y en medio no hay nada más que el vacío más hostil que te puedas imaginar. Esta revelación es un clímax amargo para la astronomía. Por décadas, nos vendieron que las enanas rojas eran la clave para encontrar vida porque son las estrellas más comunes. Pero lo que el web nos está diciendo es que esa cercanía que tanto nos emocionaba es, en realidad, una sentencia de muerte. TRAPPIST-1b está tan cerca de su Sol que la estrella, en sus arranques de furia, simplemente le arrancó la atmósfera a tirones. Es como si un soplete gigante le estuviera dando de frente a una canica de vidrio durante miles de millones de años. No hay gas que aguante ese castigo. La estrella se comió el aire del planeta, lo barrió hacia el espacio profundo, dejando atrás solo el esqueleto rocoso. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo todavía más. Si el planeta B está así de amolado, ¿qué nos hace pensar que los demás están mejor? Este es el efecto dominó del que nadie quiere hablar, pero que todos los astrónomos están pensando ahorita mismo. TRAPPIST-1b era el canario en la mina. Si el canario se muere, es porque toda la mina está llena de gas venenoso. Si el primer planeta del sistema no pudo mantener ni una atmósfera de CO2, que es de las más pesadas y resistentes, las posibilidades de que los planetas que están un poquito más lejos tengan aire respirable se van directo por el caño. Estamos hablando de que el sistema que creíamos que era un oasis, en realidad es un campo de tiro donde la estrella es el tirador y los planetas son los blancos. La decepción es profunda porque esto rompe la esperanza de la habitabilidad en estrellas enanas rojas. Muchos decían, no importa que la estrella lance llamaradas, el planeta se defenderá con su campo magnético y su atmósfera. Pues tómala. El web dice que no. Nos muestra que la radiación de estas estrellas es tan brutal que no deja ni las migajas. Es una revelación que nos hace sentirnos mucho más solos. De repente, esos 7 planetas que veíamos como 7 oportunidades de vida se empiezan a ver como 7 lápidas en un cementerio estelar. Lo que el web captó fue la ausencia total de absorción de luz por parte de moléculas de gas. Es un silencio químico aterrador. No hay metano, no hay agua, no hay nitrógeno, solo el espectro de la roca caliente. Es como si hubieras ido a visitar a un amigo a su casa nueva, y cuando llegas, te das cuenta de que no hay casa, no hay muebles, no hay nada, solo un terreno baldío lleno de cenizas. Así se siente este descubrimiento. Es el fin de la infancia de nuestra exploración de exoplanetas. Es el momento en que nos damos cuenta de que el universo no tiene ninguna obligación de cumplir nuestras fantasías de encontrar vecinos. ¿Por qué es peor de lo que creíamos? Porque antes podíamos decir, no sabemos. El no saber nos permitía imaginarlo mejor. Pero ahora, con los datos del web en la mano, ya sabemos. Y lo que sabemos es que nuestro mejor candidato para albergar vida es un mundo calcinado y despojado de todo. Es como si te dijeran que la Tierra 2.0 que te prometieron resultó ser una piedra caliente en medio de la nada. La revelación de que TRAPPIST-1b es una roca desnuda es un golpe de realidad que nos obliga a mirar hacia otros lados, pero con mucho menos optimismo que antes. La imagen mental que debemos tener ahora no es la de un mundo con océanos y nubes, sino la de una superficie parecida a la de la Luna o Mercurio, pero bajo un sol rojo gigante que nunca se mueve del cielo y que escupe fuego invisible de forma constante. Un lugar donde el silencio es absoluto porque no hay aire para que el sonido viaje. Un lugar donde la esperanza de encontrar vida se evaporó hace eones, junto con el último gramo de gas que pudo haber tenido.
Es un panorama desolador que nos hace apreciar, quizá más que nunca, la bendita atmósfera que tenemos aquí en casa, esa capa delgadita de aire que nos separa de ser otra roca muerta en el vecindario. Este clímax de la misión del Webb nos deja con un sabor de boca muy amargo. La revelación no fue un «eureka, encontramos vida», sino un «uf, qué mala onda, no hay nada». Y esa nada es mucho más pesada de lo que parece. Es una nada que se extiende por 40 años luz y que nos dice que, al menos en esa dirección, no hay nadie que nos regrese el saludo. El James Webb nos ha entregado la verdad, y la verdad es que TRAPPIST-1b es un recordatorio de lo difícil que es que la vida florezca en el universo. No basta con tener un planeta del tamaño de la Tierra. No basta con estar a la distancia correcta. Se necesita una estrella que no sea una abusiva y una suerte que, al parecer, TRAPPIST-1b no tuvo. Así que ahí lo tienen. El gran secreto que el Webb reveló es que nuestro refugio soñado es una trampa de radiación y vacío. Es peor de lo que creíamos porque nos quita la seguridad de que el universo está lleno de tierras. Nos dice que las tierras son raras, difíciles de encontrar y extremadamente frágiles, y que, a veces, lo que parece un paraíso desde lejos, de cerca, no es más que un infierno silencioso que no tiene nada que ofrecernos más que una lección de humildad cósmica. La revelación está hecha, las cartas están sobre la mesa, y el panorama para TRAPPIST-1 y para nuestra búsqueda de vida acaba de ponerse mucho más oscuro y solitario. Para entender de verdad la magnitud de este horror cósmico, no basta con decir que no hay aire. Esa frase se queda corta, neta. Hay que clavarnos en lo que realmente le está pasando a esa roca allá afuera, porque lo que el James Webb analizó no es solo un vacío tranquilo, es un escenario de violencia pura que nos hace dar gracias por cada bocanada de aire que damos aquí en la Tierra. Vamos a desmenuzar esta bronca, porque cuando los científicos dicen que TRAPPIST-1b está desnudo, lo que están describiendo es un proceso de desmantelamiento planetario que te pone los pelos de punta. Imagínate que el planeta es una persona, y la estrella es un bully que no solo le quita la ropa, sino que le arranca la piel a tiras, segundo tras segundo, durante miles de millones de años. Eso es lo que estamos viendo. El problema principal, el villano de esta historia, es la radiación de alta energía. Verás, las enanas rojas como TRAPPIST-1 tienen un lado oscuro muy gacho. Aunque son más frías que nuestro Sol, son increíblemente activas en lo que a rayos X y luz ultravioleta extrema se refiere. Esta radiación no es como la que te da un bronceado en la playa. Es una radiación que rompe moléculas, que despedaza los átomos. Para que te des una idea de la escala del desastre, es como si la superficie de TRAPPIST-1b estuviera siendo golpeada por el equivalente a miles de bombas nucleares por segundo. No es una exageración para que suene emocionante. Es la realidad física de estar tan cerca de una estrella tan inestable. Cada centímetro cuadrado de ese planeta recibe un bombardeo constante de partículas cargadas que viajan a velocidades ridículas, barriendo con todo lo que encuentran a su paso. Aquí es donde entra el concepto de la erosión atmosférica, o como me gusta decirle, el efecto lija cósmico. Imagínate que el planeta intenta, por puro instinto geológico, crear una atmósfera. Los volcanes hacen su chamba, escupen gases, liberan dióxido de carbono y vapor de agua desde las entrañas del mundo rocoso. En un lugar normal, eso formaría una capa protectora, pero en TRAPPIST-1b, en cuanto una molécula de gas sale a la superficie, la estrella le mete un fregadazo de radiación tan fuerte que la molécula sale disparada al espacio profundo a una velocidad de escape. Es como intentar inflar un globo que tiene 1000 agujeros y además hay un ventilador industrial soplándote en la cara. No hay forma humana, ni geológica, de que ese aire se quede ahí. La estrella es un aspirador gigante que se traga cualquier intento de vida o de protección.
Y esto nos lleva a un horror todavía más palpable: la falta de presión atmosférica. Aquí en la Tierra, el aire que nos rodea nos aprieta, nos mantiene armados. Sin esa presión, el agua no puede existir en estado líquido, ni siquiera si la temperatura fuera la correcta. En TRAPPIST-1b, si por un milagro cayera una gota de agua, se evaporaría instantáneamente o se sublimaría, pasando de hielo a gas sin tocar el estado líquido, para luego ser barrida por el viento estelar. Pero lo peor es lo que le pasa a la roca misma. Sin una atmósfera que reparta el calor, el estrés térmico es una locura. El lado que da a la estrella está a 230 grados Celsius, una temperatura que haría que cualquier rastro de materia orgánica se desintegrara. Pero el lado oscuro, el que nunca ve la luz, está cerca del cero absoluto. Esa diferencia de temperatura tan brutal hace que la roca se expanda y se contraiga violentamente, crujiendo en un silencio absoluto. Porque recuerda, sin aire no hay sonido. Es un mundo de gritos mudos y rocas rompiéndose en la oscuridad más profunda. Analicemos ahora el tema del campo magnético, que era nuestra última esperanza. Decíamos, bueno, tal vez el planeta tiene un núcleo de hierro fundido que genera un escudo magnético, como la Tierra, pero los datos del web sugieren que, si ese escudo existe, es como intentar detener un tsunami con una sombrilla de papel. La presión del viento estelar de TRAPPIST-1 es tan masiva que aplastaría cualquier magnetosfera, pegándola contra la superficie del planeta. Es una derrota total de la física planetaria frente a la furia estelar. Estamos viendo un mundo que ha sido pelado hasta el hueso. No hay magnetismo que lo salve, no hay aire que lo cubra, no hay agua que lo refresque. Es la definición perfecta de un infierno, pero un infierno frío y vacío al mismo tiempo. Lo que hace que esto sea peor de lo que pensábamos es la constancia del castigo. Nuestro sol tiene ciclos. A veces está más tranquilo, a veces más inquieto, pero estas enanas rojas son como adolescentes con problemas de ira que duran billones de años. TRAPPIST-1b ha estado bajo este bombardeo desde que se formó. No ha tenido ni un segundo de paz. Esto significa que cualquier posibilidad de que la química compleja se desarrollara fue aniquilada antes de empezar. Es un aborto cósmico. La vida necesita estabilidad. Necesita un ambiente que no intente matarte cada microsegundo. Y lo que el web nos está enseñando es que, en estos sistemas, la estabilidad es un mito. El horror radica en darte cuenta de que el escenario que considerábamos más probable para encontrar vida es, en realidad, una zona de exterminio. Piensa en la analogía de las bombas nucleares de nuevo. Aquí en la Tierra, nos asusta la idea de una sola explosión atómica por el daño que hace a la atmósfera y a la vida. Ahora imagina ese nivel de energía, pero multiplicado por millones y entregado de forma continua, día tras día, siglo tras siglo. La superficie de TRAPPIST-1b está siendo literalmente cocinada por rayos gamma y X. Esto cambia incluso la composición de las rocas. Los minerales se degradan, los silicatos se transforman. Es un paisaje alienígena que no se parece a nada que hayamos visto. Un desierto de cristal y ceniza estelar donde la luz roja de la estrella lo baña todo, con un color de sangre vieja. Es una imagen que te hiela la sangre, neta. Además, hay un detalle técnico que el web sacó a la luz y que es una verdadera pesadilla para los astrónomos. Se llama contaminación estelar. Resulta que la estrella es tan activa y tiene tantas manchas solares y llamaradas que a veces es difícil distinguir qué es el planeta y qué es la estrella. Pero el web es tan picudo que pudo separar ambas cosas y confirmó que el planeta no está aportando nada más que calor seco. Esa limpieza de los datos nos permitió ver el horror en alta definición. No hay nubes de ácido, no hay neblinas de polvo que protejan el suelo. Es la transparencia total del vacío. Es como mirar un cadáver bajo una luz de quirófano.
No hay misterio, solo la cruda realidad de la inexistencia. Este análisis del horror nos obliga a pensar en la fragilidad de nuestra propia situación. A veces nos quejamos del clima, de que hace calor o de que hay mucha humedad. Pero después de ver lo que el web encontró en TRAPPIST-1b, te das cuenta de que vivimos en un milagro. Nuestra atmósfera es un escudo de una ingeniería natural perfecta, y nuestra estrella, el Sol, es un gigante amable comparado con el monstruo que es TRAPPIST-1. El horror de nuestro vecino es que es un espejo de lo que le pasa a un planeta cuando la suerte no está de su lado. Es un recordatorio de que el universo no es un lugar diseñado para nosotros. Es un lugar vasto, violento y, en su mayor parte, profundamente hostil. La ausencia de atmósfera en TRAPPIST-1b es la prueba definitiva de que no basta con ser del tamaño de la Tierra para ser como la Tierra. Puedes tener la misma masa, el mismo radio, estar hecho de las mismas rocas, pero si tu estrella decide que no vas a tener aire, no vas a tener aire y punto. Es una lección de humildad que nos duele en el orgullo científico. Nos creíamos muy listos prediciendo mundos habitables, pero el James Webb nos acaba de dar una clase magistral de cómo la realidad puede ser mucho más gacha que nuestras mejores teorías. Estamos ante un mundo que es un monumento al vacío, una esfera de piedra calcinada que nos grita desde la distancia que el espacio no perdona errores. Y lo peor, lo que de verdad te deja pensando antes de dormir, es que esto no es un caso aislado. Si esto le pasa al planeta B, que es el más grande y masivo del sistema, las implicaciones para los demás son devastadoras. Estamos analizando un sistema que se suponía era nuestra mejor esperanza, y lo que estamos encontrando es un manual de cómo el universo destruye planetas. El horror no es solo que TRAPPIST-1b esté muerto. El horror es que el mecanismo que lo mató está presente en la gran mayoría de las estrellas de nuestra galaxia. El James Webb no solo nos mostró un planeta vacío, nos mostró una galaxia que podría estar mucho más muerta de lo que nos gusta admitir. La análisis del horror termina aquí con una conclusión amarga. El vacío de TRAPPIST-1b no es un accidente. Es el resultado lógico de una vecindad cósmica que es mucho más peligrosa de lo que nuestras fantasías nos permitieron ver durante todos estos años. Ahora, pónganse a pensar en lo que esto significa para todos nosotros, no solo para los señores de bata blanca que viven pegados a un monitor. Esta noticia es un balde de agua fría para nuestra búsqueda de compañía en el universo. La neta, lo que el James Webb nos acaba de embarrar en la cara es una posibilidad que muchos queríamos ignorar. La idea de que la vida en el cosmos sea mucho más rara, difícil y solitaria de lo que nos gusta imaginar en nuestras películas de alienígenas. Si este sistema, que era nuestra joya de la corona, nuestra mejor apuesta y el lugar donde todos los dados parecían haber caído en el número correcto, resultó ser un desierto calcinado, ¿qué nos espera en el resto de la galaxia? La pregunta da escalofríos, porque nos obliga a cuestionar si de verdad somos la regla, o si, por el contrario, somos un accidente cósmico tan raro que raya en lo imposible. Miren, para que entiendan la gravedad de la bronca, hay que ver los números. Resulta que las enanas rojas, como TRAPPIST-1, no son bichos raros en el espacio. Al revés, son las dueñas del vecindario. 3 de cada 4 estrellas en nuestra galaxia son enanas rojas. Eso significa que el 75% de los soles que ves allá arriba son de este tipo. Pequeños, rojos y, como ya vimos, extremadamente agresivos con sus planetas. Hasta hace poco, los astrónomos decían, ¡qué chulada! Como hay tantas enanas rojas, las probabilidades de encontrar otra Tierra son altísimas. Era un juego de pura estadística. Pero ahora, con los datos del web, esa estadística se nos está volteando en contra. Si el mecanismo que le arrancó la atmósfera a TRAPPIST-1b es la norma y no la excepción, entonces
Estamos hablando de que el 75% de los sistemas solares de la Vía Láctea podrían ser, básicamente, zonas de exclusión, donde la vida no tiene ni la más mínima oportunidad de asomar la nariz. Esto nos pega directo en el ego como especie. Siempre hemos querido pensar que el universo es un jardín lleno de flores esperando a ser descubiertas. Pero, ¿y si resulta que el universo es más bien un campo minado donde solo unos pocos lugares, como nuestro sistema solar, tuvieron la inmensa suerte de tener un sol tranquilo y aburrido? Esta revelación nos empuja de nuevo hacia una teoría que a muchos les pone los pelos de punta: la hipótesis de la Tierra rara. Esta idea sugiere que, aunque haya billones de planetas allá afuera, las condiciones para que la vida florezca son tan específicas, tan delicadas y tan difíciles de mantener que podríamos estar mucho más solos de lo que nos atrevemos a admitir. El web nos está diciendo que no basta con tener una roca del tamaño de la Tierra en la zona habitable. Eso es apenas el boleto de entrada a una rifa donde casi todos los premios son la muerte absoluta. Piénsenlo de esta manera. Imaginen que están buscando un nuevo departamento para mudarse. Les dicen que hay un edificio con 7 departamentos disponibles, todos del tamaño perfecto y con una renta barata. Ustedes van bien emocionados, pero cuando llegan, se dan cuenta de que el edificio está construido justo adentro de un volcán activo. De nada sirve que el departamento sea bonito si las paredes se están derritiendo. Eso es TRAPPIST-1. Y si la mayoría de los edificios en la galaxia están construidos adentro de volcanes, entonces nuestras opciones de mudanza interestelar se reducen a casi cero. Esto cambia por completo la forma en que planeamos el futuro de la humanidad y cómo entendemos nuestro lugar en el vacío. Además, hay una implicación filosófica muy pesada en todo esto. Si la vida es tan escasa, si los mundos habitables son excepciones milagrosas en medio de un mar de radiación y vacío, entonces la Tierra se vuelve infinitamente más valiosa. A veces tratamos a nuestro planeta como si fuera un modelo de coche que podemos cambiar cuando se nos antoje, pero el James Webb nos está gritando que no hay refacciones a la vuelta de la esquina. Ese plan B que tanto buscábamos en TRAPPIST-1 acaba de esfumarse. No hay una Tierra 2, cero, esperándonos con los brazos abiertos a unos cuantos años luz. Lo que hay es silencio, roca caliente y una estrella que no sabe lo que es la piedad. Esto nos debería obligar a recapacitar sobre cómo cuidamos lo que tenemos aquí, porque, por lo que estamos viendo, el césped no es más verde en el jardín del vecino. De hecho, en el jardín del vecino ni siquiera hay pasto, solo cenizas. Esta situación también nos hace pensar en la paradoja de Fermi. Ya saben, esa pregunta de ¿dónde está todo el mundo? Si hay tantos planetas, ¿por qué no hemos escuchado a nadie? Pues el web nos está dando una respuesta bastante deprimente. Tal vez no hay nadie porque la mayoría de los planetas son trampas mortales. Tal vez el gran filtro, ese obstáculo que impide que la vida se vuelva inteligente y viaje por las estrellas, es simplemente la estrella madre. Si la mayoría de los soles en la galaxia se dedican a pelar las atmósferas de sus planetas como si fueran naranjas, entonces la vida nunca llega ni siquiera a la etapa de una bacteria, mucho menos a la de construir radiotelescopios. Estamos viendo un universo que, en su gran mayoría, es un cementerio de posibilidades que nunca llegaron a nacer. Y ojo, que esto no solo se trata de TRAPPIST-1. Hay otros sistemas cercanos, como Próxima Centauri, que también tienen planetas en la zona habitable y que también orbitan enanas rojas. Después de lo que vimos con el web, las esperanzas para Próxima B, nuestro vecino más cercano de todos, se han ido al suelo. Si TRAPPIST-1b está así de amolado, lo más probable es que Próxima B sea otra roca inerte castigada por la radiación. Es como si de repente nos diéramos cuenta de que vivimos en una isla paradisíaca, pero que todo el océano que nos rodea es ácido sulfúrico. La sensación de aislamiento se vuelve casi física, casi tangible. Pero no todo es oscuridad.
aunque se vea gacho. Este descubrimiento también nos sirve para refinar nuestra búsqueda. Ahora sabemos que no podemos dejarnos engañar por el tamaño de un planeta o por su posición en la zona habitable. El web nos está enseñando a ser más selectivos, a buscar estrellas más parecidas a nuestro Sol, aunque sean más raras de encontrar. Nos está obligando a ser mejores detectives, pero el costo de esa sabiduría es la pérdida de la inocencia. Ya no podemos mirar al cielo y pensar que cada punto de luz es un hogar potencial. Ahora miramos al cielo y vemos un campo de batalla donde la mayoría de los planetas perdieron la guerra contra su propia estrella hace eones. Al final del día, lo que el web nos está revelando es que la vida es un milagro de una fragilidad absoluta. Estamos aquí por una serie de carambolas cósmicas que parecen imposibles de repetir. Tuvimos la estrella correcta, a la distancia correcta, con el campo magnético correcto y la atmósfera correcta. Ver el desastre de TRAPPIST-1b es como ver un choque de trenes desde la barrera. Te hace apreciar el hecho de que tú no vas en ese tren, pero también te deja una sensación de vacío, de saber que, si algún día necesitamos salir de aquí, el camino va a ser mucho más largo, difícil y solitario de lo que nos prometieron. Estamos más solos de lo que pensábamos, y eso es una verdad difícil de tragar. El universo no es ese lugar acogedor que nos pintaba la ciencia ficción de los años 70, con alienígenas en cada esquina y planetas clase M por todos lados. La realidad que el web está dibujando con sus datos infrarrojos es la de un cosmos vasto, hermoso, pero profundamente indiferente a la vida. Un lugar donde los mundos como la Tierra son joyas preciosas perdidas en un basurero de rocas calcinadas. Esta es la gran lección de TRAPPIST-1. La vida no es una consecuencia inevitable de la física. Es un triunfo rarísimo contra todas las probabilidades. Y mientras el web sigue analizando los demás planetas del sistema, la sombra de la duda se hace más grande. Si el primero falló, si el segundo falla, ¿qué nos queda? Nos queda la Tierra y la certeza de que, allá afuera, el silencio es mucho más profundo de lo que jamás nos atrevimos a sospechar. Es una revelación que nos cambia la perspectiva de todo, recordándonos que somos los únicos guardianes de una chispa de vida en medio de una oscuridad que, por lo visto, no tiene ninguna prisa por darnos la bienvenida. Llegamos al final de este viaje, y la neta, el veredicto no podría ser más contundente ni más agridulce. Lo que el James Webb nos ha puesto sobre la mesa es una realidad que duele, pero que es necesaria para dejar de andar viviendo en las nubes. El resumen de todo este relajo es claro. Nuestro vecino más prometedor, ese sistema TRAPPIST-1 que nos vendieron como la gran esperanza de la humanidad, no es un hogar, es un cementerio. Es un recordatorio silencioso y brutal de que el universo no tiene por qué ser amable. TRAPPIST-1b, esa roca que soñábamos con ver cubierta de nubes, es en realidad un monumento al vacío, un testimonio de lo que sucede cuando un planeta se enfrenta a una estrella que no sabe lo que es la piedad. El James Webb no solo nos trajo datos, nos trajo una lección de humildad que nos va a durar décadas. Pero, ¿qué sigue ahora? Porque miren, aunque el golpe con el planeta B y el C ha sido durísimo, la ciencia no se detiene nomás porque nos pusimos tristes. El web es un instrumento de una terquedad absoluta, y su agenda para los próximos meses está apretadísima. La mirada de este gigante dorado ahora se está moviendo hacia los planetas que están un poquito más lejos del fuego, los que todavía tienen una velita prendida en el altar de la esperanza. TRAPPIST-1e, 1F y 1G. Estos son los verdaderos pesos pesados de la zona habitable. Si el sistema TRAPPIST-1 tiene algo que ofrecernos, va a ser ahí, en esos mundos que están un poco más resguardados de la furia inmediata de su estrella. Los científicos están cruzando hasta los dedos de los pies, esperando que la distancia extra haya sido suficiente para que estos planetas
lograran conservar algo de su atmósfera, algo de su dignidad planetaria. Sin embargo, hay que ser realistas. Después de lo que vimos en la análisis del horror, el optimismo ya no es el mismo. Ahora vamos con pies de plomo. El web va a usar sus instrumentos más picudos, como el NIRSPEC y el MIRI, para intentar pescar alguna molécula de agua o de ozono en esos planetas más lejanos. Pero la pregunta que todos se hacen en los pasillos de la NASA es, si la estrella fue capaz de pelar al planeta más grande y cercano, como si fuera una fruta, ¿qué seguridad tenemos de que no hizo lo mismo con los demás? Estamos en un momento de tensión total. Si el web encuentra que TRAPPIST-1e, que es el que más se parece a la Tierra en tamaño y temperatura, también es una roca pelona, entonces sí, prepárense, porque significaría que las enanas rojas son, efectivamente, fábricas de mundos muertos. Este veredicto final nos obliga a mirar hacia otros lados. Si las enanas rojas resultan ser tan gachas como parecen, entonces la estrategia de búsqueda de vida tiene que dar un giro de 180 grados. Tal vez debamos dejar de obsesionarnos con lo que es común y empezar a buscar lo que es seguro. Hay un interés creciente en las estrellas de tipo K, las llamadas enanas naranjas. Son un punto medio entre nuestro Sol y las enanas rojas. Viven mucho tiempo, pero no son tan inestables ni tan violentas. Puede que ahí, en esos sistemas que no son ni tan calientes ni tan fríos, sea donde realmente se esconden nuestros verdaderos vecinos. El web ya tiene algunos de estos sistemas en la mira, y lo que aprenda de TRAPPIST-1 va a ser la base para no perder el tiempo en lugares que solo nos van a romper el corazón. Lo que es un hecho es que el James Webb ha cambiado las reglas del juego para siempre. Ya no estamos en la era de las suposiciones bonitas, estamos en la era de la verdad cruda. Y aunque esa verdad sea que estamos más solos de lo que pensábamos, saberlo es un avance gigantesco. No hay nada más peligroso que una falsa esperanza. El web nos está quitando las muletas de la fantasía y nos está obligando a caminar por el universo con los ojos bien abiertos. Nos está enseñando que la vida es un tesoro rarísimo, una anomalía que requiere que un montón de cosas salgan bien al mismo tiempo. Ver a TRAPPIST-1b como un desierto de radiación nos hace apreciar el aire que respiramos, el agua que bebemos y el sol que nos calienta sin quemarnos la atmósfera. El futuro de la astronomía, gracias a lo que reveló el web, va a ser mucho más riguroso. Ya no nos vamos a emocionar nomás porque un planeta sea del tamaño de la Tierra. Ahora vamos a preguntar, ¿y su estrella qué tal se porta? ¿Tiene atmósfera? ¿Puede retener el agua? El web nos ha dado las herramientas para ser detectives de verdad, no solo soñadores. Y aunque por ahora el panorama se vea medio gacho, la búsqueda sigue. Hay miles de millones de estrellas allá afuera. Que TRAPPIST-1 haya resultado ser un fiasco no significa que todo el universo lo sea. Solo significa que tenemos que ser más listos para buscar. La gran conclusión de todo esto es que el universo es mucho más vasto y salvaje de lo que nos imaginamos. TRAPPIST-1 nos dio una bofetada de realidad, pero esa bofetada nos despertó. Nos hizo darnos cuenta de que la Tierra es un milagro que no podemos dar por sentado. El James Webb va a seguir escudriñando la oscuridad, buscando ese pequeño rastro de algo que nos diga que no somos un accidente único. Tal vez la próxima gran revelación sea la que todos esperamos, o tal vez sea otra decepción, pero sea lo que sea, será la verdad. Y en este negocio de entender el cosmos, la verdad es lo único que importa, por más fría y solitaria que sea. Así que, mientras el web apunta sus espejos hacia el siguiente objetivo, nosotros nos quedamos aquí, con una mezcla de tristeza y fascinación. Tristeza por el hogar que no fue, y fascinación por la capacidad humana de ver tan lejos y entender tanto. El sistema TRAPPIST-1 ya no es el paraíso que soñamos, pero se ha convertido en el mejor laboratorio que podíamos pedir. Nos ha enseñado más sobre la muerte de los planetas de lo que cualquier otro lugar en la galaxia.
Y con ese conocimiento, vamos a seguir adelante, con más cautela, con más preguntas, pero con la misma curiosidad de siempre. El James Webb acaba de revelar algo cerca de nosotros, peor de lo que creíamos. Sí, reveló que el espacio cercano es un lugar hostil, que las tierras 2.0 no crecen en las macetas y que estamos en una misión de búsqueda que podría durar siglos, pero también reveló que no nos vamos a rendir. Vamos a seguir mirando, vamos a seguir analizando cada partícula de luz, hasta que encontremos una respuesta que nos dé esperanza, o hasta que aprendamos a vivir con el silencio. Por ahora, el veredicto es que TRAPPIST-1 es un espejo de lo que no queremos ser, y un recordatorio de que, en la inmensidad del negro absoluto, la Tierra sigue siendo nuestra única y más preciada canica azul. El futuro es incierto, y el Webb apenas está calentando motores. Lo que venga después de TRAPPIST-1 podría cambiarlo todo de nuevo, pero hoy nos vamos a dormir sabiendo que el universo es un lugar de una belleza aterradora, un escenario de fuegos artificiales nucleares y rocas calcinadas donde la vida lucha por existir. Gracias al James Webb, ya no estamos ciegos. Estamos viendo el cosmos tal como es, violento, magnífico y profundamente misterioso. Y aunque nuestro vecino resultó ser una amenaza de vacío y calor, el simple hecho de que podamos saberlo, de que podamos entender su tragedia desde la seguridad de nuestro mundo, es un triunfo de la humanidad que nadie nos puede quitar. La búsqueda continúa, y quién sabe, tal vez en el próximo sistema, en la próxima estrella, la respuesta sea diferente. Pero por hoy, nos quedamos con la verdad de TRAPPIST-1, un sueño que se evaporó, pero que nos dejó una visión del universo mucho más clara, honesta y, sobre todo, mucho más humana. El James Webb sigue ahí arriba, en el frío del espacio, vigilando, esperando, listo para revelarnos el siguiente secreto, sea cual sea, sin importar si nos gusta o si nos asusta, porque al final del día, lo peor que podemos hacer no es encontrar un mundo muerto, sino dejar de buscar.